Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias. Siempre que dar las gracias. Y gracias a, bueno, en primer lugar a las chicas de Karina, a las chicas de Viajera Editorial y a Mario, que me convocó, que me invitó a presentar este segundo libro. Bueno, yo voy a leer algo ahora que escribí especialmente para el libro de Mario y que se llama La voz del grillo. Fotografiar, escribir, hacer que la luz escriba o dar luz a la escritura, que la luz, la vida entre en el poema y lo escriba. La luz viaja en línea recta, pero puede desviarse, reflejarse, difundirse. La luz es todo. Sin luz no hay proceso. El proceso de fotografiar, de escribir. Una toma, un recorte, una escena o un instante. Como en los haikus. Ahora captar el alma, es decir, esa forma de pararse, es, creo, me parece, atrapar ese momento. Captar ese presente. Para eso hay que estar ahí. Como decía William Burroughs, que había que escribir, estando ahí, a lo que lo haga, como un torero frente al toro. Dar luz entonces al poema, hacer que la luz lo traiga al mundo. Al principio entonces nada, oscuridad, tinieblas, una inquietud, ganas de eso, ¿de qué? De escribir. La sombra como un obstáculo, como una lente en el bolsillo que hay que guardar y que retrasa el poema, lo demora. Hay que herir la inercia, hacerle un tajo a la inercia para que el poema pueda, por ahí, seguir abriendo el curso. No es fácil producir esa herida, lo sabe cualquiera que alguna vez lo haya intentado. La mañana busca, conmina, sentate, escribí. Y el poema es fiel, y al final viene, casi siempre viene. Hay que aguardar, estar ahí. Y gracias a la luz, crea un mundo de formas, de hilos, de texturas, de ritmos, que hasta ese momento no existía. Un mundo que estaba y que no estaba, esperando en el limbo borroso del lenguaje. Y viene, decía, y aclara así un follaje que era negro, unos versos más tarde revela en un oleaje de ramas, aluros de plata, como en una película de Tarkovsky o Alexander Sokurov, que hay que mirar, que hay que leer. El mundo detenido en sus sutiles movimientos, un equilibrio como pedía Robert Bresson. El espíritu vacila, vaciado, lo real mediado por la imagen, lo real transfigurado en el poema. La poesía de Mario Nosotti va por ese lado. Estoy glosando el proceso de fotografiar el libro de hoy. Poemas que hablan del poema, del proceso del poema. Poemas cuyo sentido no es otro que el poema, lo que está ahí, nada detrás, un mundo nuevo. Versos, combinaciones de palabras, ritmos que evocan, sin embargo, ese más allá del poema del que hablaba Mallarmé. Mallarmé, cito, que las palabras, que ya son suficientemente ellas para no recibir impresión desde afuera, se reflejen unas a otras hasta que parezcan no tener más su color propio, sino ser solo las transiciones de una gama. Mallarmé, que justamente sin casualidad aparece en uno de los retratos obtenidos por la cámara estilográfica de Nosotti, la famosa foto con el chal o manta gruesa cubriendo los hombros. Mallarmé en su noche idumea. La palabra rara trabajando para el mundo de los símbolos, gracias al proceso. La poesía de Nosotti se aventura por ahí, en los tonos raros. Tonos raros que ya estaban en Parto Mural, su primer libro, publicado ya hace 16 años. En ese arco una continuidad certificada por los modos de leer, lecturas comentadas con generosidad de libros ajenos, reseñas sin ataduras en rescate de esa esquiva singularidad, una lengua anudada a la soga. El parto del mulo, ese animalito formado en el vientre de la yegua, cuyo borde es el rocío, que es luz, poesía, como dice Laura Klein, y que sale a un siglo de moscas, huele el aire, de jugos y llovizna, el pasto poco a poco,
pero camina por la puerta indeleble. Y así a dar su paso, el paso lesamiano del epígrafe, siempre titubeante, entre Lezama y Mallarmé, digamos, por ahí va Nosotti casi siempre. Lo dice a la pasada un pequeño poema de parto molar, decir y no decir, era igual y era inmenso, lo recorría un río serpenteante, oscuro y fino. Un río serpenteante, barroco entre el decir y el no decir. Fotografiar, escribir el rastro de una huida, de un pasaje. Lo pasa la sombra, un pájaro rasante, atraviesa la verja y se pierde en un grito que vuela más allá. Porque solo el ojo en la cámara o en la pluma, el ojo en la pluma, podríamos decir también, recorta, detiene y después fija. Y hay más. En el proceso de fotografiar y también en el paso de unas nubes que reúnen poemas escritos entre 1999 y 2011, los textos casi siempre son distancia. De la foto al objeto y del objeto a la escritura que lo inventa en primer lugar. Objetos dispuestos por el azar infantil de un tiro de dados. Un camión de bomberos, un Porsche rojo, una coupé fuego azul destartalada que el poema transforma en miniaturas que hablan del corazón salvaje de 2 años, metonimia del niño que pasó por ahí. Pero también la distancia, el pudor que el poeta interpone sutilmente entre el yo y sus materiales, los énfasis y las efusiones no participan de la poética de Nosotti. Si se toma mate es a la distancia, uno en una punta, el otro en otra. Una forma consiste en otear a lo lejos y escribir hilos que se tejen para que el mundo del poema se sostenga. Pero hay que buscarlos en las vastedades frías del lenguaje, en los caminos no trazados, en la selva oscura de los signos, y después enlazar, escandir los versos en música rarísima, otra vez Mallarmé. Todo un trabajo. El paisaje, dice una línea, se envía a todas partes, y enseguida, la multiplicación de los sentidos del lenguaje poético. ¿Por qué decir 2 cosas si quiero decir una? El lenguaje, con ganas de volverse un hospicio, una casa de salud. Encima hay hilos que se cortan, nubes despanzurradas, hilachas de una charla. Pero Nosotti, cauteloso, se detiene a tiempo, camina por los hilos, no se cae y vuelve a tensar el tejido que hace blanda la escucha. Hace unos años, a la pregunta de qué era la poesía, Leonidas Lamborghini respondió: la poesía es Dios. Respuesta rara, por cierto, sobre todo si se tiene en cuenta al hombre que la profería, un poeta que, como se sabe, está lejos de ser un místico y que se dedicó casi toda su vida a trabajar como el guerrero del poema, con los materiales menos dóciles y más duros del lenguaje, y que hizo de la creación por destrucción el sello con que se lo identificará para siempre. Pero lo dijo, yo fui testigo. Así que Dios, dijo Lamborghini, la poesía es Dios. Dios, la poesía como eso que está ahí, o eso que está donde está, como escribió Ricardo Guiraldes. El nombre de Dios, el tetragrámaton, que no se puede nombrar. Nada que ver con la mística en este caso, pero sí con el lenguaje, con eso que el lenguaje no puede nombrar. En Mallarmé, en Nosotti, ir, escribir, buscando darle un sentido más puro a las palabras de la tribu, del rebaño, a las palabras que adormecen al lector de periódicos. Ir detrás, o sea, de la famosa voz del grillo, la incasable voz del grillo que canta en los trigales. Esa voz, parafraseo a Mallarmé, que la voz sagrada de la tierra ingenua, menos descompuesta aún que la del pájaro, que tiene algo de las estrellas y de la luna, un poco de muerte, y que es mucho más una que la voz de esa mujer que caminaba y cantaba delante del poeta y que parecía
la voz transparente de 1000 muertes en las cuales ella vibraba. Y detrás del sonido único del grillo, de esa felicidad que tiene la tierra de no estar descompuesta en materia y en espíritu, nada más y nada menos. Dios está en los detalles que no se pueden nombrar, pero el poeta no ceja, no se da por vencido, por más que sepa que casi todas las batallas se pierden de antemano. Pero cada tanto algo sucede, una nube se desplaza, se produce un hiato, una luz, y es precisamente ahí, como dice uno de los últimos poemas de este hermoso libro de Mario Nossotti, en esa intermitencia donde está aquello que se ama sin decirlo. Muchas gracias.